Entonces, ahora sí, vamos a darle seguimiento a lo que estábamos analizando en la sesión anterior. Y si ustedes lo recuerdan, veíamos esta cuestión, sí, del juicio, ¿verdad? Así a grandes rasgos, recapitulemos el juicio, ese acto procesal público en el que se van a enfrentar las partes, ¿no? Y con sus respectivos abogados, ¿verdad? Y entonces es ese acto procesal en el cual se van a hacer valer las pretensiones y se van a hacer valer las excepciones y defensas de uno, de otro, ¿ok? Entonces, claro que sí, para efecto de acreditar cada uno la razón de su dicho, entonces van a tener que manifestar que tienen toda la razón a través de sus pruebas y que más adelante vamos nosotros a ver a detalle lo relacionado precisamente a la etapa probatoria en un juicio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese juicio que nosotros veíamos, decíamos qué importante es el aspecto relacionado a la conciliación, porque hay algunos procedimientos en donde el juez determina una etapa o una audiencia de conciliación. Y entonces, ¿qué querrá decir esto? ¿No? La cuestión inherente a la etapa de conciliación, en donde, por supuesto, lo que nosotros tenemos es una forma o un medio alternativo de la solución de la controversia. Medios alternativos para solucionar o para dirimir controversias se dan desde la conciliación como secuela la reparación del daño. Entonces es una parte muy importante porque al final de cuentas, si las partes que están involucradas, por supuesto, ¿verdad? Que llevan a cabo el conflicto, están de acuerdo, por ejemplo, en esa forma de solucionar el conflicto, ¿sí? De ese mecanismo alternativo para solucionar el conflicto que es a través de la conciliación, pues por supuesto, chicos, eso es lo más rápido para efecto de terminar con un pleito, de terminar con el litigio. Y entonces, porque en su defecto, si no tenemos nosotros esa cuestión relacionada a la conciliación, pues se tendrá que manifestar quién tiene la razón, el culpable, a la cárcel, ¿no? Si eso es lo que amerita la naturaleza del delito, a la cárcel, privado de la libertad. Y entonces estaríamos hablando nosotros de una sanción de carácter corporal, ¿no? Que en algún momento ya lo habíamos mencionado. Una sanción corporal no es latigazos, no es golpes, no es tortura, no. Una sanción de carácter corporal será privarlo de la libertad, ¿ok? Y entonces tenerlo a buen resguardo, encerradito, para efecto de que pague, ¿no? Por el delito que cometió, ¿sí? En el caso de la conciliación, regresando a ella, ese mecanismo voluntario mediante el cual se indica una persona, ¿verdad? Va a conciliar con la contraparte, ¿no? Entonces, por eso dice, en el cual las personas que intervienen en el proceso, que intervienen en el pleito, que intervienen en el litigio, ¿sí? Van a hacer la manifestación de su voluntad, van a manifestar autónomamente que su deseo es ponerle fin al conflicto, ¿verdad? Van a proponer una y la otra, van a proponer soluciones para efecto de terminar con la controversia en la cual se encuentran involucradas. Sí, la conciliación, al igual que la mediación, va a permitir que las dos partes identifiquen las posibles soluciones para efecto de que se genere un espacio en el que dialoguen, un espacio en el que se encuentre presente el respeto entre las partes, la tolerancia de una, la tolerancia de la otra. Y entonces, haciendo uso de ese medio, ¿verdad? Alternativo, de ese mecanismo alternativo para establecer la solución del conflicto, pudieran tener ya la solución del problema. A diferencia de la mediación, en la conciliación, las personas que intervienen, una persona, de hecho, a la cual se le llama facilitadora, ¿sí?
va a tener un papel muy activo, va a estar autorizado para proponer soluciones, esas soluciones basadas, por supuesto, en un escenario en el cual se va a presentar esa posibilidad de llegar a un arreglo, ¿no? Eso es un hecho. Además, por supuesto, esto va a propiciar que exista una comunicación, ¿no? La persona facilitadora podrá, sobre un criterio de carácter objetivo, presentar alternativas para que se solucione el problema entre las partes, ¿no? Va a proponer diferentes alternativas y que, por supuesto, dentro de las cuales se va a considerar cuál es la más viable, la que les resulte benéfico a ambas partes, que no se incline en favor o para favorecer a una de ellas, sino que lo haga para beneficio de ambas. ¿Y cuál va a ser la principal finalidad? Que se solucione la controversia. Eso va a ser lo más importante. Claro que sí, ¿verdad? Que tal vez quien realice esa misión de facilitador sí deberá de reunir ciertas características, por supuesto. ¿Cuál sería algo de lo lógico que se tendría que presentar? Ese facilitador en la conciliación deberá ser una persona imparcial, totalmente ajena, que no tenga una postura a favor ni de una parte ni de la otra, ¿ok? Y entonces, sí, deberá de además actuar con cierta discreción y deberá guardar la confidencialidad, ¿sí? Que requiere el caso concreto, ¿sí? Que requiere la información de la que está teniendo conocimiento, ¿ok? Y por supuesto, tendrá que vigilar que en todo momento se garanticen y que se respeten los derechos de las partes, sus derechos humanos, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de los derechos que tiene toda persona que se encuentra vinculada a un proceso, ¿ok? Entonces, que se respeten, ¿no? Al final de cuentas, la persona facilitadora deberá explicar el propósito de la conciliación, el papel que él desempeña, las reglas y, por supuesto, los principios que van a regir en cada una de las fases de esa conciliación, ¿no? ¿Cómo se va a establecer esto? Las personas que intervienen, por supuesto, las partes, en su caso, van a exponer cuál es el conflicto que les está aquejando. Van a plantear cada una de ellas, sus preocupaciones y, por supuesto, van a plantear sus pretensiones para efecto de esta manera, pues, que se identifique, que el facilitador identifique cuáles podrían ser las posibles soluciones a esa problemática que se encuentra presente, ¿ok? Para efecto de darle una solución que sea adecuada para todos, ¿ok? Entonces, con eso terminaríamos con este punto y iniciaríamos con otro aspecto muy importante, que sería darle continuidad a las etapas del proceso, que sería la siguiente unidad, ¿ok? Dentro de esas etapas del proceso, nosotros tendríamos que analizar, en este caso, ¿sí? En esta sesión, la etapa postulatoria, ¿ok? Y ya para la siguiente sesión, ¿sí?, que nos corresponde, analizaríamos la etapa probatoria, ¿ok? Pero hoy nos ocupará únicamente la etapa postulatoria, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta etapa postulatoria, esta etapa del proceso